Y vamos a iniciar el tema del día de hoy, que es el Salmo número 52. Y aquí pues voy a comentar respecto al libro de Tehilim, que es el libro de los Salmos. Dice que en el primer libro de Samuel, entre los capítulos 20 y 21, se relata que el rey Saúl quería matar a David, quien tuvo que escaparse y luego y llegó a Nob, donde estaba Ahimelech, el Cohen Gadot, el sacerdote de Gadot, perdón. Pero allí se encontraba también uno de los servidores de Saúl, llamado Doeg, el Adomita, quien luego le contó a Saúl que David se había escapado allí, que Ahimelech hizo consultas a Dios en nombre de David y que también le dio comida y le entregó la espada de Goliat. Al escuchar las palabras de Doeg, el rey Saúl mandó matar a Ahimelech y a otros 85 Coanim, que son los sacerdotes de su familia, y también ordenó destruir Nob, la ciudad de los Coanim, o sea, la ciudad de los sacerdotes, junto con todos los que habitaban allá, hombres, mujeres y niños. Este salmo es un lamento de David por Doeg y por todos aquellos que se presentan como si fueran justos, pero hablan Lashon Hara, o sea, maledicencia. Vamos a hacer el comentario. Entonces vemos cómo este salmo, el salmo número 52, pues es una oración por el hombre que amaba la maldad. Y este salmo, pues es titulado al músico principal, Masquil, de David, cuando vino Doeg, edomita, y dio cuenta a Saúl diciéndole, David ha venido a casa de Ahimelech. Como les comentaba, de lo que acabo de leer de ahí del libro de Tehilim, pues los terribles eventos que motivaron este capítulo, este Salmo número 52, se registran en el primer libro de Samuel, entre los capítulos 21 y 22. Y ya vimos que Doeg informó a Saúl sobre la presencia de David en el tabernáculo de Dios y sobre la ayuda que recibió del sacerdote allí. En una respuesta malvada y paranoica, pues Saúl hizo que Doeg matara a los sacerdotes y a otras personas allí en el tabernáculo. Y eso lo podemos ver directamente en el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículos 18 y 19. Bueno, entonces, aunque la condenación de Doeg en este salmo es fuerte, podemos sentir que debería ser aún más fuerte a la luz del asesinato en masa que cometió. Sin embargo, vemos cómo esta es la contemplación de David sobre el incidente, un examen cuidadoso de la raíz y el fin del mal de Doeg. Y bueno, pues en la primera parte de este salmo vamos a ver el pecado y su castigo. Y entre los versículos del 1 al 4 vamos a ver el hombre que amaba la maldad y la mentira. Y dice la palabra de Dios, léanlo ahí conmigo en su Biblia. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua. Como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Selah. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Bueno, pues vemos cómo este salmo empieza con una pregunta muy particular. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Pues vemos aquí cómo David piensa en Doeg, el edomita, y en la mala fama que traía al rey Saúl. Y no solo piensa en el informe en sí mismo, sino también en la jactancia y la alegría que sintió Doeg al transmitir este mensaje, ¿verdad? De ir ahí de chismoso propiamente. Jactas, pues esta palabra nos puede mostrar que a veces la jactancia propiamente es una cubierta para una profunda inseguridad. Y este no era el caso de Doeg. Él realmente pensaba muy bien de sí mismo. Si vemos todos los dos capítulos del primer libro de Samuel, pues nos vamos a dar cuenta de que él tenía un alto concepto de sí mismo. Y dice Boyce,
El pensamiento que se transmite en esta palabra hebrea no es necesariamente el de una persona pavoneándose, haciendo afirmaciones extravagantes a los demás sobre sus propias habilidades. Más bien es la de una autosuficiencia engreída que no se exhibe abiertamente, simplemente porque está tan convencida de su superioridad que lo único que le queda es jactarse, ¿verdad? Recordemos entonces que también Doeg asesinó a 85 sacerdotes que no estaban entrenados para la batalla. Difícilmente el trabajo de un verdadero hombre poderoso, ¿verdad? Vemos que como varios otros comentaristas, también Paul, que es un comentarista, pensaba que esto se usó en un sentido irónico, cuando le dice, oh, poderoso, así como, oh, hombre poderosísimo, ¿no? Y habla irónicamente el salmista, o también como diciéndole, qué valiente capitán, matando a 85 sacerdotes que no estaban entrenados para la batalla. Ellos simplemente hacían la acción sacerdotal y más nada, burlándose propiamente, irónicamente diciendo, qué acción tan gloriosa, mira nada más, matar a algunas personas débiles, desarmadas en presencia del rey y bajo la protección de los guardias del rey, ¿verdad? Dog, pues seguramente ahora su nombre sería famoso en todas las edades, en todos los tiempos, por tan heroico acción, tan heroica acción, ¿verdad? Tan heroico coraje. Y pues vemos que tal parece que esto fue más irónico de lo que podemos pensar inicialmente. Spurgeon hace el comentario al respecto y dice, un hombre poderoso para matar a hombres que nunca tocaron una espada debería haberse avergonzado de su cobardía. Y es verdad. Otro de los escritores, Morgan, hace una observación y dice, Miles Coverdale interpretó esta frase, oh poderoso como tú, tirano. Así lo interpretó un hombre llamado Miles Coverdale, y así dio una interpretación precisa de la clase de hombre que era este edomita, Doeg. ¿Ah? Entonces, vemos también que la misericordia de Dios es continua, así lo dice David, porque él creía fervientemente que el camino de Doeg fracasaría a final de cuentas. La misericordia de Dios sobrepasaría su maldad, y es verdad que Doeg fue un hombre poderoso, pero nada comparado con Dios y su interminable misericordia. O sea, no podemos comparar lo que un hombre puede desplegar en fuerza, en autoridad, en supuesto poderío respecto al poderío de Dios, al poder verdadero de Dios, mis amados. Entonces, cuando David describió la misericordia de Dios, usó la palabra él para referirse a la deidad en lugar de la palabra más común que era Elohim. Bueno, algunos comentaristas creen que el uso de él, esa palabra que nos describe la deidad de Dios, enfatiza la fuerza y el poder de Dios. Entonces, aquí tenemos que ver cuando se aplican justamente pues los nombres de Dios en referencia a lo que se está tratando de decir de él en el momento. Eso ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Por ejemplo, ayer levantamos el estandarte de El Shaddai, el Todopoderoso. Entonces, cuando se escribe, sobre todo en el hebreo, la palabra que se le pone para poder describir la condición de Dios, pues es en lo que en el momento están tratando de decir. Recuerden que el hebreo es un lenguaje muy rico, pero también un tanto complicado, porque así como nuestro español, que también es muy complicado para poder aprenderlo, en nuestro español utilizamos una palabra que tiene varios significados o varias acepciones. Bueno, pues en el hebreo es algo muy similar. Y entonces por eso tenemos que ubicar perfectamente bien las palabras para que de esa manera podamos darle la interpretación adecuada y correcta. Por ejemplo, aquí Spurgeon
hace el comentario de que no sin énfasis menciona la bondad del Dios fuerte, un contraste, ¿verdad? En un contraste con el héroe, entre comillas, Doeg, y el fundamento ruinoso de su fortuna. O sea, al final vemos que siempre va a haber un gran contraste entre las acciones de Dios en misericordia, en amor, y las acciones del hombre, en simplemente hacer lo desastroso. Dice la palabra de Dios, agravios maquina tu lengua. Bueno, dado que este salmo se refiere al informe maligno de Doeg, como lo comentamos al principio, David menciona la destrucción que vino de lo que dijo Doeg. O sea, vemos aquí que había un corazón, una mente y una vida malvados que dirigían esa lengua que como navaja afilada hace engaño. Pero todo era evidente por lo que dijo Doeg. Entonces vemos que la destrucción provocada por el malvado informe de Doeg fue real y terrible. Les comentaba que en el primer libro de Samuel, en el capítulo 22, versículos 18 y 19, nos dice que asesinó a 85 sacerdotes y a otros en la ciudad de Nob. Entonces, mis amados hermanos, aquí pues podemos recordar, ¿verdad?, que en la descripción que hace Santiago en su libro, en el Nuevo Testamento, de la lengua, ¿verdad?, y el terrible poder que tiene, por la manera en la que el salmista describe el daño de la mala palabra, pues surge de una naturaleza maligna. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestra lengua, porque una palabra que lleve ese tipo de connotación, de acción, puede traer terribles consecuencias, ¿no? Dice el Salmo, amaste más el bien, el mal que el bien, la mentira más que la verdad. Bueno, pues aquí vemos cómo David se dirige al corazón y a la mente malvada de Doeg. La destrucción de estas palabras afiladas no fue un accidente o no fue algo impropio del carácter de Doeg. Algunas personas verdaderamente aman el mal y otras personas hablan decir mentira, aman mentir. Pues Doeg cumplía los dos aspectos perfectamente bien. Le encantaba la destrucción que traían sus palabras perniciosas. Entonces, hay razones para creer que hubo una brecha en el tiempo entre la visita de David en el tabernáculo en Nob y el informe de Doeg al rey Saúl. Dice Boyce que no se trataba de que el edomita simplemente dejar escapar lo que supo en la primera oportunidad. Todo lo contrario, sabía que tenía una pieza de información valiosa y se la guardó para sí mismo hasta que divulgara, ¿verdad? Hasta que pudiera, al momento de divulgar esta información, sirviera mejor a sus propios intereses. Eh, Vemos también que David, pues, había hecho algo malo en el tabernáculo de Dios en la ciudad de Nob. Le mintió al sacerdote Ahimelech, ¿se acuerdan? Y David admitió su aspecto de responsabilidad en este asunto, ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 22. Sin embargo, en este salmo, sabía y correctamente no se culpa a sí mismo por la masacre de los sacerdotes allí. Esta fue la obra de un hombre que amaba el mal, y aún quedan hombres así en el mundo, mis amados. Bueno, lo que estoy comentando respecto a que David no hizo lo correcto en el tabernáculo, recuerden que él llegó pidiendo asilo propiamente, mintiéndole al sacerdote Ahimelech, diciéndole que él iba en una incursión ordenada por el rey Saúl, y pues, que por lo tanto, pues él tenía que pasar ese tiempo allí en el tabernáculo. Y el sacerdote, pues le da la oportunidad de pasar y, y esta es una mentira, porque realmente David iba huyendo de Saúl, del rey Saúl. Entonces, pudiéramos pensar que es por eso que viene la masacre a esos 85 sacerdotes y a las personas que estaban por allí, pero realmente no es así. Realmente fue por la lengua viperina de Doeg, que llevó esa información, pero con una
pues connotación, ¿verdad? De vamos a desquitarnos, vamos a atraparlo. Y mira, el sacerdote fue el que hizo que se escondiera a tus ojos. Entonces, obviamente, el rey Saúl, pues da la orden de que destruyeran y asesinaran a todo el que se encontrara en el tabernáculo, pensando que verdaderamente era de esa manera. Y bueno, ya en el versículo 5 vemos la respuesta del cielo. Y dice la palabra de Dios, por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Selah. Bueno, mis amados, dado que la misericordia de Dios es continua, como lo vimos en el primer versículo de este salmo, pues Doeg y los de su tipo, pues, esas personas que aman la maldad, que aman la mentira, pues serán destruidos para siempre. Por eso dice la palabra de Dios, por tanto, Dios te destruirá para siempre. Dios no siempre permitirá que este tipo de mentira destructiva gobierne. ¿Ah? Va a llegar el momento en que sí, Dios es tardo para la ira, grande en misericordia, pero también es justo. Y va a llegar el momento en que su justicia se va a aplicar para aquella gente que sigue en ese tipo de conducta, de amar la maldad, de amar la mentira. Entonces, en lugar de la asertiva, la lectura optativa es preferible, miren. En verdad, que Dios te derribe, tal parece que es lo que le está diciendo, que te arrebate, que te desarraigue. Los verbos son muy fuertes y expresan un deseo, ¿verdad? De lo que realmente había en el corazón de David en ese momento. Y para enfatizar y en aras de la buena poesía, pues vemos cómo David usa 4 vívidas imágenes de juicio contra hombres malvados como Doeg. Dice, el malvado será demolido. O sea, ahí realmente se le está diciendo, te va a destruir Dios, vas a ver. ¿Ah? El malvado será tomado como un carbón del fuego. O sea, Dios te asolará. Al malvado le será quitado su lugar. Por eso dice, te arrancará de su morada, de tu morada, y el malvado será desarraigado como un árbol. Y así justamente es. Entonces te asolará. Pues McLaren hace la observación de que echan mano de él como carbón en el fuego, con tenazas, porque así significa la palabra, y lo arrastran como con esa empuñadura de hierro en medio de su morada, como cuando uno toma un carbón para echarlo en el fuego. Así es exactamente esta expresión de te asolará. David profetizó el juicio de Dios contra Doeg. No solo sería expulsado de su casa, o sea, de su morada, sino también de la tierra de los vivientes. O sea, Doeg estaba destinado a morir, pero de la muerte segunda, mis amados. No nada más a morir físicamente, porque eso justamente pues es lo que podemos pensar, ¿verdad? Todo el mundo vamos a morir. No habría mayor observación, no habría mayor comentario, puesto que todos vamos a morir, pues efectivamente también Doeg tendría que morir físicamente, pero lo que está hablando aquí la palabra de Dios es una condición hacia la muerte segunda, la muerte eterna. Y por eso dice allí que te desarraigará. O sea, el fruto malo que ha dado Doeg, pues traería la maldición de Dios sobre el árbol. Y no solo se secará o morirá, sino que será arrancado de raíz, dando a entender que tal pecador tendrá una muerte violenta. Y cuando se hace la observación de la tierra de los vivientes, o sea, de este mundo, como se toma la frase, ahí en Isaías 53:8, Ezequiel 32:32 y en algunos otros versículos, pues es muy terrible para Doeg. Él tenía toda su porción en este mundo, él estaba esperanzado en lo que este mundo ofrece, así como muchas personas, ¿verdad? Que se esperanzan, que su esperanza está en sus riquezas, en sus posesiones, en la porción que tienen en este mundo. Pero lo terrible para ellos es cuando todo esto se queda aquí en el mundo y ellos simplemente mueren y desaparecen eternamente y para siempre. Esa es la realidad.
Después ya en la segunda parte de este capítulo, pues vamos a ver la reacción del justo y la respuesta general que se da entre los versículos 6 y 7, dice la palabra de Dios: verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo, he aquí el hombre no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Entonces aquí vemos como cuando sucede el juicio venidero contra Doeg, pues el pueblo de Dios lo va a notar grandemente y les hará honrar y reverenciar a Dios. Por eso dice, verán los justos y temerán, se reirán de él. Bueno, pues también Dios los hará reír de satisfacción cuando venga la destrucción de un hombre tan malvado como lo fue este hombre Doeg. Y son los justos, mis amados, los que aprendemos del juicio de Doeg. Una persona que ha venido a entregar su vida a Cristo, una persona que ha sido justificada delante de Dios por el acto redentor de nuestro Señor Jesús, pues verdaderamente somos los que queremos aprender, ¿verdad? De todo lo que nos enseña la bendita palabra de Dios. Entonces, ustedes y yo tenemos que aprender de este juicio que se le emite a Doeg por sus actitudes, por su mala manera de pensar, ¿no? Y podríamos haber deseado que fueran los malvados siempre, pero esta es la tragedia de la vida, que sus enseñanzas son más apreciadas por quienes ya las han aprendido y que quienes más las necesitan las consideran menos. Cuando nosotros ya hemos pasado, ¿verdad?, por transgresión, por pecado, porque tú y yo ya hemos pasado por eso, ¿verdad? Pues ahora aprendemos más rápidamente la situación. Y mucha gente que no ha venido a los pies de Cristo, que se autojustifica, que se siente en una condición de independencia, de emancipación de Dios, pues son quienes más la necesitan y menos consideran lo que la palabra de Dios nos enseña. O sea, no atienden a la palabra de Dios. Démosle la gloria y gracias a Dios porque Él nos ha permitido ahora, a través de la palabra, ir aprendiendo de lo que va a suceder, ¿verdad? Entonces, ese temor, ese temor reverente, no de miedo, de espanto, ¿no? Sino ese temor nos hace a los justos reverenciar el juicio de Dios y nos provoca, ¿verdad?, a tener un temor a Dios, porque nos puede enviar un juicio similar, así como se lo envió posteriormente a Doeg. Entonces, mis amados hermanos, ahora sí que aprendamos en cabeza ajena. Ya hay que hacer a un lado toda la mentira de nuestra vida, hay que hacer a un lado eso que de repente maquinamos en nuestras cabezas como para querer todavía generar alguna injusticia, alguna maldad, porque si no, pues se van a reír de nosotros, así como se rieron de él. Dice Spurgeon, si no con justa alegría, sí con solemne desprecio. Y este es un buen tema para esa risa profundamente arraigada que se parece más a la solemnidad que a la alegría, dice Spurgeon. Y es verdad. También McLaren hace una referencia aquí, un comentario en donde dice se reirán de él. Pues es fácil, dice él, dice McLaren, es fácil para aquellos que nunca han vivido bajo una tiranía impía y agobiante, pues reprobar el júbilo de los oprimidos por la caída de sus opresores. Pero si los críticos hubieran visto a sus hermanos erigidos como antorchas para iluminar los jardines de Nerón, por ejemplo, tal vez hubieran sentido un estremecimiento de júbilo justo cuando se enteraron de que Nerón había muerto. ¿A qué se refiere McLaren? Recuerden que, desgraciadamente, la tiranía del ser humano, cuando no está en los caminos de Dios, pues desgraciadamente lleva a obras de maldad increíbles. Nerón utilizaba a las personas a las que atrapaba y a las que de alguna manera les, entre comillas, hacía un juicio, las utilizaba como antorchas en las noches. Les encendían fuego y esas personas morían quemadas hasta calcinarse. Y obviamente, pues las personas que sufrieron esta maldad
terrible maldad, si ustedes me lo permiten así, pues sus familiares, cuando muere de la manera trágica en la que muere Nerón, pues seguramente que tuvieron ese grito de júbilo, ¿verdad? Esa condición de una solemne alegría por el hecho de lo que ya habían quitado de su condición. Esto me hace recordar cuando eh, en el pueblo de Cuba, pues muchos de sus ciudadanos tuvieron un grito de alegría cuando falleció este hombre Fidel Castro. Recuerden que él mantuvo oprimido a todo un pueblo, a una nación completa, más de 11 millones de personas durante toda su tiranía, durante todo su periodo de mandato, entre comillas, ¿verdad? Y yo fui testigo de muchas de las crueldades que se cometieron en contra del pueblo judío. Y pues en ese sentido, mis amados, yo quiero decirles que cuando muere él, también me tocó estar presente en aquellos tiempos, en esos lugares, vi la alegría que se vivía, que se manifestaba en ¿cómo se llama? En muchas de las personas que vieron y que tuvieron, desgraciadamente, pues el infortunio de haber visto a sus familiares morir de una manera terrible o de sufrir en carne propia, pues esa tiranía de este hombre, ¿verdad? Eh, entonces vemos cómo llega el momento en el que Dios permite que pues las cosas se pongan en el orden correcto, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza. Pues aquí podemos ver cómo anteriormente David nos habló de los pecados de Doeg, de palabras destructivas y engañosas, y de amar el mal y la mentira. Bueno, pues aquí ahora expone un pecado asociado, que es el no confiar en Dios. Recuerden que no, la falta de fe también es pecado. Y en cambio, sí confiar en una multitud de las riquezas que pudo haber tenido este hombre Doeg. Entonces, eh, hay que poner bien claras las ideas, mis amados, en dónde verdaderamente está nuestra confianza. Recordemos que ustedes y yo, pues ya hemos llegado a la comprensión completa, total, de que nuestra confianza está en Dios. Nuestra confianza ya no está ni en nuestra fuerza física, ni en nuestro poderío como personas, no está nuestra confianza en nuestra juventud, no está nuestra confianza en la salud misma, no está la confianza en la vida misma. Ahora ustedes y yo hemos decidido, ¿verdad?, poner toda nuestra confianza en Dios. En cambio, pues hay muchas personas, así como Doeg, que todo eso lo hacen a un lado. Poner la confianza en Dios la hacen a un lado y se sienten autosuficientes, se sienten que no necesitan de Dios para nada. ¿Y cuántas veces hemos escuchado personas que se declaran en un ateísmo, en donde dicen, yo no necesito de Dios porque yo mismo soy Dios? Yo decido, yo dirijo mis pasos, yo realmente estoy construyendo mi vida y yo voy a llegar hasta donde yo quiera. Pues desgraciadamente vemos la realidad. ¿Ah? Doeg tuvo la consecuencia de su pecado y así va a ser el hombre que no puso a Dios por su fortaleza. Miren, a menudo muchos de nosotros nos hemos sentido atraídos por la maldad y la mentira porque no confiamos en que Dios puede obrar y obrará mediante la bondad y la verdad. Nos mentimos a nosotros mismos cuando esto sucede, cuando decimos que debemos tomar este tipo de atajos. O sea, trabajar este mal o promover esa mentira, porque es la única manera de hacer que sucedan las cosas, es lo más terrible que podemos hacer. Muchos hermanos en Cristo, y puedo decir hasta nosotros mismos hemos llegado a cometer ese tipo de pecados, mis amados, donde pensamos, ¿verdad?, que si yo hago a un lado mi confianza en Dios y mejor me pongo a hacer las cosas a mi manera, o empiezo a decir algunas mentiras que muchas veces ya tomamos hasta la condición de que unas mentiras piadosas, pues
yo quiero decirles, mis amados, que realmente no vamos a llegar a nada bien, ¿verdad? Nosotros ya tenemos que estar obrando en la verdad de Dios, en lo que Dios nos está enseñando. Eh, Orar porque Dios nos dé la guianza que necesitamos para salir adelante de cualquier situación en la que nos encontremos. Y declarar siempre la verdad, a costa de lo que sea. Preferible es pagar el costo de la verdad que pagar el costo de la mentira, mis amados. Porque cuando pagamos el costo de la verdad, Dios se glorifica y Dios bendice. Pero cuando pagamos el costo de la mentira, es pecado y va a traer consecuencias nefastas a nuestra vida. ¿Eh? ¿Y qué digo con pagar la verdad, con el precio de la verdad? Miren, muchas ocasiones nosotros ya hemos tenido que decidir hablar con la verdad a costa de lo que sea, ¿verdad? Y eso nos trae bendición, beneficios, tarde que temprano. Por ejemplo, el hecho de que cuando tú haces una declaración del índole que sea y lo haces en verdad, posiblemente llegue el momento en el que tú puedas pensar que si hubieras dicho una mentira hubiera salido más rápido del problema. Pero no es así. Al hablar con la verdad estás honrando a Dios y Dios se va a encargar de poner las cosas en un orden perfecto. Amén. Y va a traer la bendición. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Entonces, al escribir David, cuando dijo, confió en la multitud de sus riquezas, pues aquí vemos cómo David puede señalar algo solo implícito en el relato del primer libro de Samuel, ahí en los capítulos 21 y 22, que Doeg hizo esto solamente para obtener riquezas, ya fueran inmediatas o eventuales. O sea, por dinero asesinó a más de 85 personas. Y así lo vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 22, indica que Doeg hizo esto para ganarse el favor de Saúl. Y el favor de un rey podría ser un camino hacia riquezas significativas. ¿Ah? El hecho de tener el favor del rey podría traer a la vida de Doeg algo muy, de mucha, ¿cómo les puedo decir? En donde pudiera haberse convertido en un hombre increíblemente rico, porque teniendo el favor del rey, él podría hacer negocios, podía hacer muchas cosas auspiciado por el rey, porque el rey al tenerlo en su favor, pues le podía abrir las puertas para eventualmente tener una riqueza muy considerable. ¿Eh? Dice, confió en la multitud de sus riquezas. Spurgeon dice que qué fácil es abundar en riquezas y no confiar en ellas. Perdón, que qué difícil es, perdón. Y de ahí esa advertencia. ¿Eh? Si se aumentan las riquezas, no pongas el corazón en ellas. Así nos los va a enseñar el Salmo 62, versículo 10, mis amados. Entonces, también Spurgeon dice que la riqueza y la maldad son compañeros espantosos. Cuando se combinan, forman un monstruo. Cuando el diablo es el alma de las bolsas del dinero, es realmente un diablo, dice Spurgeon. Y pues es verdad, ¿no? Entonces, tengamos en consideración, mis amados, que no debemos buscar riquezas a través de la maldad, porque desgraciadamente va a traer consecuencias muy críticas. Y bueno, entre los versículos 8 y 9, pues vemos ahora ya la respuesta de David. Y dice la palabra de Dios, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Entonces, el encuentro de David con Doeg sucedió allí en el tabernáculo, como lo vimos en el primer libro de Samuel, capítulo 21 del versículo 1 al 7. ¿Verdad? Y por eso él dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío. Bueno, pues quizá allí vio un saludable olivo verde que era aún más bendecido
por el lugar donde fue plantado, allí en la casa de Dios, en el tabernáculo. Y esta bienaventuranza le llegaba a David porque podía decir honestamente, en la misericordia de Dios confío. Y continuaría haciéndola, haciendo esto, de confiar eternamente y para siempre en la misericordia de Dios. Recordemos que para este comentario, el olivo es uno de los árboles más longevos. Y aquí el punto se refuerza doblemente porque David describe un olivo en plena savia, o sea, en gran salud, y uno que crece en un patio sagrado, como lo fue el templo en aquellos tiempos. ¿Verdad? Vamos a ver cómo el Salmo 92, versículo 13, nos puede indicar que había árboles en la casa de Dios o cerca de ella. Y esto puede haber sido particularmente cierto de algunos de los lugares donde se instaló el tabernáculo. Recuerden que el tabernáculo era una casa o una tienda de campaña que se movía en varios lugares, hacia varios sitios. Entonces, seguramente en ese momento donde estaba el templo, en el momento en que hace este comentario David a través de este salmo, pues pudo ser que el tabernáculo estuviera justamente donde estaba plantado un árbol de esa naturaleza, un olivo. Ahora vemos que él mismo, David, estaba en la casa de Dios. Y aquí hay un contraste muy grande. Él estaba en la casa de Dios y ellos estaban en el mundo. Él era como un olivo fructífero, fortalecido, rebosante, con una savia corriendo por todo su ser. Y ellos, tanto el rey Saúl como Doeg, eran como madera estéril e inútil. David iba a ser cada día más y más fortalecido, establecido, satisfecho y aumentado. Y ellos serían derribados, serían quebrantados, barridos y extirpados. Y todo esto porque David había confiado en la misericordia de Dios y ellos en la abundancia de sus propias riquezas. ¿Qué nos enseña esto, mis amados? Que ustedes y yo, pues ahora somos propiamente y con justicia lo podemos decir, somos el templo de Dios. Y quienes no están adheridos a la vid verdadera, que es Jesucristo, pues están en el mundo. Ahora nosotros somos como esos olivos o como esos pámpanos que estamos adheridos a la vid verdadera y que traemos fruto, que somos fructíferos. Y la gente que está lejos de Dios, que no quiere comprender nada de esto, que no quiere saber nada de esto, pues desgraciadamente solo van conformándose como una madera estéril e inútil, que para lo único que va a servir va a ser para alimentar el fuego del infierno eterno. Fíjense cómo Dios nos está posicionando de una manera excepcional a través de este salmo, mis amados. Nosotros cada día vamos a ser más y más fortalecidos, y lo estamos siendo, pero cada día vamos a ir fortaleciéndonos más. ¿Por qué? Por la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo está ungiendo nuestras vidas. Él nos está estableciendo cada vez más, ¿verdad? Está satisfaciendo nuestra vida y nos está aumentando en todas las áreas de nuestra vida. Y como contraste vemos que desgraciadamente aquellas personas que no confían en Dios serán derribados, serán quebrantados y simplemente serán echados a ese fuego eterno, como madera seca que solamente para eso sirve. Y todo esto lo estamos viendo en un gran contraste, mis amados, porque ustedes y yo hemos confiado en la misericordia de Dios, en el amor de Dios. Desgraciadamente, muchísima gente que no quiere venir a los pies de Cristo, pues confían más en sus propias riquezas, en su propia condición. Y vamos a ver, a final de cuentas, lo que todo esto trae. Vamos a ver cómo la bendición de Dios sigue derramándose en nuestras vidas eternamente y para siempre, en su misma presencia, en algún día,
Cuando seamos llamados a su presencia, cuando Cristo venga por su iglesia y nosotros nos vayamos con Él, y vamos a ver también la recompensa, el pago que Dios les va a dar, pues a todos aquellos impíos que, que han decidido vivir emancipados del amor, del poder y de la misericordia de Dios. Y es por eso que David, pues, hace un comentario fuerte que lo tenemos que tomar ya siempre como nuestro también. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así. Entonces vemos aquí cómo la maldad de Doeg aún no se había ido, pero David podía alabar a Dios con la confianza de la fe que puede decir, lo has hecho así. En ese momento todavía Doeg estaba vivo, todavía no había visto David lo que Dios había puesto para la vida de Doeg, pero David por fe consideraba que Dios ya había puesto las cosas en orden. ¿Qué tenemos que aprender de este punto en particular, mis amados? Que tú y yo tenemos que aprender a declarar las cosas a la luz de la palabra como hechas, aunque todavía no pasen, ¿verdad? Dios ya trajo bendición a tu vida a través de la salud y recíbela en el nombre de Jesús y declara que tú eres sano en el nombre de Jesús. Tal vez ahorita todavía estás con un dolor, con un padecimiento, con un sufrimiento, pero puedes decirle como David, Dios, Señor, Padre Celestial, Hashem, Yahweh, como tú lo llames, ¿verdad? Papito lindo, te alabaré para siempre porque lo has hecho así, porque ya trajiste a mi vida la bendición de la salud. Si estás pasando por situaciones económicas, solamente declara el día de hoy, Padre, te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, porque de tu mano yo voy a tomar y recibir lo que necesito para salir adelante de esta condición, porque tú estás abriendo la puerta de bendición. Amén. Entonces, en contraste, vemos que la maldad del hombre, pues no le había hecho perder la confianza en Dios y en la verdad, o sea, de David, ¿verdad? Estaba hablando de David. La maldad del hombre, de Doeg, del rey Saúl, no le había hecho perder a David la confianza en Dios y en la verdad de que el nombre de Dios es bueno, porque su carácter y todo el ser de Dios es bueno y para siempre es su misericordia, ¿verdad? Y por eso David, con mucha conciencia, dice, esperaré en tu nombre. Tú y yo tenemos que aprender a esperar en el nombre de Dios. Dios tiene los tiempos perfectos. Dios sabe perfectamente bien en qué momento dispone de tal o cual bendición para tu vida. Él tiene todo programado, mis amados. A Él no se le ha escapado nada. Él tiene un plan perfecto. No crean que estamos viviendo a la idea de que, pues, a ver qué va a pasar. Dios sabe qué es lo que va a pasar con nuestras vidas. Y eso tenemos que aceptarlo y tenemos que gozarnos en esa condición. Tenemos que aprender a descansar en Dios, entendiendo esto. Esperar en su nombre es algo glorioso que ya debemos de aprender a vivir nosotros desde este momento y para siempre. No nada más en ratitos, no nada más cuando nos está yendo, entre comillas, bien de lo que nosotros podemos visualizar, sino en todo momento. Cuando aparentemente las cosas están mal, también esperemos en su nombre, con la clara idea de que Dios tiene el control de absolutamente todo, que a Él no se le ha escapado nada. Spurgeon dice al respecto que los hombres no deben desconcertarnos, no deben desconcertarnos demasiado. Nuestra fuerza es quedarnos quietos. Debemos dejar que los poderosos se gloríen, porque nosotros esperaremos en el Señor. Y si su apuro les trae el honor presente, nuestra paciencia tendrá su turno paso a paso y nos traerá el honor más excelente, que es cuando Dios nos reconozca, que es cuando Dios nos tome para sí mismo y que estemos en su presencia eternamente y para siempre.
Ese va a ser el honor más excelente que Dios va a traer a nuestras vidas, mis amados. Entonces, dejemos que los poderosos se gloríen en este momento corto que es la vida. Nosotros esperemos en el Señor. Amén. Y vamos a ver cómo Dios premia nuestra paciencia. Amén. Pues vamos a orar. Este es el tema del día de hoy. El día de mañana vamos a atender el Salmo número 53. Les pido que por favor lo lean y pues vamos a darle toda la gloria y honra a nuestro Padre celestial en esta mañana.